Buenos días, buenas tardes, buenas noches, shalom, shalom. Esto es Buen Cristiano. Hoy vamos a hablar de un versículo, digamos que sí, un versículo que es muy común y muy utilizado, ¿sí? Entonces vamos a explicarlo un poquito, vamos a hacer una pequeña charla sobre este versículo. Se trata de Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra del Eterno es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, digamos que es un pequeño vistazo, ¿sí?, de lo que vamos a hacer. Entonces, primero, porque nos revela cuál es la naturaleza de la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, segundo, porque lo voy a revelar, o sea, desde una mentalidad hebrea, tal vez un punto de vista un poco diferente. Me gusta mucho hablar del hebreo, el hebreo me ha gustado mucho y me ha ayudado a entender muchas cosas que en otro tiempo no las entendía. Entonces, vamos a buscar desde el punto hebreo, sí. Obviamente no es lo mismo hebreo que judío. Yo quiero que eso quede bien claro. No quiero estar explicando lo mismo todos los días. Pues sí que, digamos que un rabino es una cosa muy diferente al que uno como seguidor del Mesías, como cristiano, que quiere entender las cosas desde el punto de vista hebreo, es diferente. Entonces va a buscar son las raíces del lenguaje hebreo. Entonces, debemos situarlo en el contexto. Entonces, lo que acabé de leer. Antes, en unos versículos antes, Pablo, Saúl, está hablando un poco del descanso, del reposo, del eterno, ¿sí? De lo que tenemos en el... ¿Sí? Entonces, qué es como el descanso del eterno? Este no es descansar que va a dormir y ya, sino es como un reposo espiritual. Es como una confianza, como que tengo la fe muy, muy metida en él, en confianza que me da descanso. Poder decirlo así, como que valga la redundancia, ¿sí? Es como algo que contrasta, como que lo que yo tengo la duda, como que con la duda, ¿no? Digamos que en los versículos anteriores hace una breve explicación del desierto y todo eso. Sí, entonces ellos quieren entrar en el reposo del Eterno, pero tanta incredulidad. Y eso que ellos vieron señales que yo creo que ninguno en nuestra generación ha visto. Y se ha visto muy contadas las personas que han tenido ese tipo de revelación. Sí, entonces ellos no pueden entrar en el reposo del Eterno porque, pues, por lo mismo, porque no creyeron, pues recibieron manás, recibieron las codornices, vieron al Eterno allá en el monte hablando con voz de trueno, Santo Israel. ¿Sí? Entonces, digamos que en eso Pablo, el apóstol Pablo, Saúl, nos anima a esforzarnos por entrar en ese reposo, ¿sí? Por entrar al reposo del Eterno, pero ese tipo de reposo que no es, venga, me acuesto a dormir, no, es por el reposo espiritual. Entonces, la palabra de Dios es vida eficaz, más cortante que todas partes, de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las pinturas y los tétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. El libro de Hebreos, o sea, irónicamente fue escrito en griego. Pero, pues, digamos que
Saúl, Pablo, él era un hebreo, él era judío de la tribu de Benjamín, por lo tanto él utilizaba perfectamente el idioma hebreo, ¿sí? Y el griego, pues digamos que el griego era como decir hoy en día el inglés. El griego era un idioma universal. ¿Por qué? Porque antes del Imperio Romano estaba el Imperio griego y ellos llenaron culturalmente toda la zona del griego. Además de que pues hubo una invasión griega también en Judá y pues hasta se apoderaron del templo y todo, y esa es la historia de los macabeos, eso ya es otro tema. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de Rabino Shaul, del apóstol Pablo, la palabra de Dios en el hebreo es dabar. Dabar no es solo hablar, no es solo una expresión verbal, ¿sí? Es una acción, una cosa, ¿sí? Cuando Dios habla, cuando Dios muestra su dabar, no es solo un sonido, es una realidad, ¿sí? Entonces es algo vivo, ¿sí? Por eso cuando Él habla de la creación y Elohim dijo, Él habló para formar, para crear. Entonces es una palabra viva. Entonces la palabra de Dios no es estática, entonces, está llena de vida, tiene poder, tiene energía y es Yeshua. Yeshua, según Juan 1:1, Yeshua es el verbo, la palabra. Entonces es una palabra viva. Yeshua no está muerto, él está vivo. Eficaz, la palabra eficaz, hay una diferencia entre eficiencia y eficaz. Y la eficacia es algo que se hace o se hace. ¿Sí? Se hace. Y el método eficaz es la palabra. Entonces, que es algo activo, algo que está operando, que es lleno de energía. Eso es muy eficaz, que tiene mucha energía para hacer las cosas. La palabra del Eterno es eficaz porque no regresa vacía. Siempre cumple su propósito. Eso es palabra. En la parte donde dice es más cortante que una espada de 2 filos, ahí podemos hacer, eso es como una metáfora, así como, ¿por qué? Una espada de doble filo corta por lado y lado, ¿sí? O sea, tiene filo, la espada tiene filo por este lado y por este lado. Entonces, o entra, o penetra, o corta, ¿sí? Entonces, cuando dice que es cortante de 2 filos que llega hasta el alma, entonces, y el espíritu, que digamos que alma y espíritu, en el hebreo, la palabra alma es nefesh, ¿sí? Y la palabra espíritu es ruach, ¿sí? Y eso es lo que forman la totalidad de la persona. Son la emoción, la voluntad y la vida interior. Entonces, el alma y el espíritu son la totalidad de la persona. Cuando la palabra del Eterno entra, corta el alma, pero también el espíritu. Y entonces corta la totalidad de la persona, llega a penetrar tanto en nosotros que es tan eficaz y no vuelve vacía, y entonces deja algo dentro de nosotros. Cuando habla de que corta las coyunturas y los tuétanos, digamos que es algo inaccesible, como mis pensamientos, bueno, mis pensamientos más adelante, pero pues las coyunturas, la parte como los huesos, como muy profundo, muy oculto, ¿sí? Que mejor dicho nadie lo sabe, solo yo, pero la palabra de Dios llega incluso hasta esas cosas que nadie lo sabe, hasta el profundo trauma más profundo que hasta yo lo olvidé,
hasta allá llega la palabra del Eterno. Discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Discernir, la palabra discernir es como distinguir, como, ¿sí? Como saber diferenciar una cosa de otra. Entonces, expone, la palabra del Eterno, expone lo que está ahí oculto, que mejor dicho, y revela nuestras motivaciones. Entonces ahí cuando uno dice, madre, esta palabra me hizo, me movió, me sacudió, entonces ahí del Eterno, es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, has dicho, hasta lo más profundo de tu ser. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no podemos engañar a la palabra del Eterno. Entonces, la palabra davar tiene 3 letras. ¿Sí? Desde la pictografía, desde el hebreo antiguo, la palabra davar, que significa palabra, tiene 3 letras. La dalet, que es una puerta, que significa entrada, salida, que significa movimiento, significa revelación de algo oculto. La palabra bet, que significa, es como una casa, ¿sí? Significa lo que está adentro, lo que está en el interior de algo, lo que es hogar. Y la palabra res es simbolizada como una cabeza humana, que simboliza la cabeza, significa el inicio, significa lo principal. Entonces, cuando nosotros unimos la pictografía, ¿sí? Podríamos interpretarlo como la puerta, o sea, la letra LED, la puerta hacia el interior de la cabeza, de la mente, de lo principal. O lo que sale de la cabeza entra por la puerta al interior. Entonces, podría interpretarse que la palabra del Eterno es la entrada a nuestro ser más íntimo, o que es la expresión de la mente divina que entra en nosotros. A ver, cuando uno habla, uno utiliza la boca, ¿sí? Entonces, digamos que con lo que Yeshua dice cuando estaba allá con los fariseos en Shabbat, estaban explicando, y dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca del corazón proviene. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces decimos cosas que no debemos decir y después nos arrepentimos, pero ya lo he dicho está. Entonces, a través desde el punto de vista, desde una lupa, desde la perspectiva, desde una mentalidad hebrea, la palabra del Eterno no es una colección de letras, una página, no es un escrito, no es un escrito y ya, listo, sino es una entidad viva, la palabra del Eterno es algo activo, es llena de poder del Eterno mismo. Incluso Juan lo dice, el verbo, el Yeshua, es Yeshua. Yeshua es la palabra del Eterno acá. ¿Sí? Y está lleno del poder del Eterno. Es más afilada que cualquier espada. Penetra en lo más profundo de nuestro ser, expone nuestras motivaciones y nuestros pensamientos. Entonces, debemos acercarnos a la palabra del Eterno con respeto. ¿Por qué? Porque digamos que sí, nosotros estudiamos las escrituras y todo eso, pero hay gente que lo estudia por estudiar y pues es algo que merece un respeto. ¿Por qué? Porque es una palabra viva, así estamos interactuando
Así como interactuamos con Él en oración, también cuando uno ora, uno le está hablando al Eterno. Cuando uno estudia las Escrituras, el Eterno le está hablando a uno. También escudriña, entonces permite al Eterno que te escudriñe para que tú puedas ver tu error y puedas cambiar para mejorar y para entrar en impacto del Eterno. ¿Por qué? Porque si la palabra es tan poderosa para penetrar, también es poderosa para guiar y para limpiar. Y ahí es cuando nosotros llevamos a la obediencia, y la obediencia nos lleva al reposo, al descanso del Eterno. Entonces, esa es toda la reflexión. Shalom, shalom. Esto es Link Cristiano.